Pues bueno, excelente tarde para todas y para todos. El día de hoy vamos a tener una sesión que a razón de la verdad surgió, o sea, la duda por hacerla surgió desde hace mucho tiempo, pero el interés particular surgió de la sesión pasada donde Zambrano, justamente aquí presente, planteó algunos posicionamientos. Entonces, el día de hoy tenemos aquí a 4 colegas, ¿no?, que van a ser encargados de discutir cosas que tienen que ver o cuestiones relacionadas con la movilización social, la migración y un tema que ha sido bastante particular y que en lo personal, y creo que a muchos de ustedes también les llama mucho la atención, son las caravanas migrantes, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida. Yo soy Oscar Ramón López Carrillo, soy el coordinador del seminario permanente del Observatorio de Movimientos Sociales y les damos la bienvenida. A partir de este momento, mi compañera Becky Velázquez será la encargada de moderar la sesión, presentar a los ponentes y cualquier duda será referida hacia con ella. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Esther Svetlana Velázquez Mancilla, pero me conocen más como Becky. Y pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por escuchar a todos y todas las participantes que van a estar por acá acompañándonos. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Voy a presentar a las y los participantes de este seminario en el orden correspondiente de su participación. Entonces, pues demos la bienvenida a Etol Exime. Él es natural de la ciudad de Jacmel, en Haití, y actualmente reside en la ciudad de Marechal, Cándido Rondón, en Brasil. Tiene un doctorado en el programa de posgrados en Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, un máster en Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, UniOeste, Campus Marechal Cándido Rondón. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario Herminio da Silveira. Tiene experiencia en el área de lingüística, experiencia en hospitalidad, servicio al cliente, coaching motivacional, agricultura campesina haitiana, negocios y cooperaciones internacionales. Su investigación actual gira en torno a la agricultura familiar, desarrollo de la agricultura familiar, migraciones, inmigraciones, cooperaciones internacionales, hambre y pobreza, inclusión social, estilo de vida contra el hambre. Y sus áreas de interés son la diplomacia científica, derechos humanos, política internacional, hambre y pobreza en el tercer mundo, negociaciones internacionales y sostenibilidad. Pues muy bienvenido, Etol. Pues muchas gracias, Becky. Ok, muy bien, muchas gracias, Etol. Continúo con la maestra Virginia Betancourt. Ella es originaria de Sayula, Jalisco, egresada de la licenciatura en Trabajo Social y del programa de posgrado en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara. Desde que cursaba clases en el edificio H del viejo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, reconoció su interés por estudiar la movilidad humana, pero fue hasta la maestría que dedicó su atención a investigar el flujo migratorio de centroamericanos en tránsito irregular que atravesaron la geografía mexicana en el marco de implementación del Plan Integral Sur. Su tesis la tituló Centroamericanos Irregulares en México, las prácticas de migrantes en tránsito. Justo este trabajo le ofreció un tipo de partida etnográfica para construir su actual propuesta de investigación que desarrolla en el Colegio de Michoacán en el Centro de Estudios Rurales y que versa respecto a las experiencias de asentamientos de centroamericanos en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata de los procesos y vida cotidiana de los que se quedan. Entre otros intereses, además de escribir, gusta de hacer fotografía. Bienvenida, maestra Virginia. Gracias, buena tarde a todos. Igualmente, también nos acompaña Iván Zambrano Zúñiga. Él es licenciado por la licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios Sociales y Humanos por el Colegio de Jalisco. Sea bienvenido, Iván. Buenas tardes, gracias. Y finalmente, pero no menos importante,
nos acompaña Diego Noel Ramos Rojas. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Comunicación y Psicología del Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Fue coordinador del área de difusión y prensa en la organización FM4 Paso Libre en el periodo 2013-2015. Ha participado como ponente en mesas sobre migración en tránsito. Ha trabajado en vinculación con redes de organizaciones civiles que promueven y defienden los derechos humanos de las personas migrantes. Es autor de diversos artículos académicos sobre la frontera y las movilidades y coautor del libro Trayectorias Humanas en la Bestia, Migración en Tránsito y Estacionalidad de Centroamericanos. Sea bienvenido también, doctor Noel. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Pues sean bienvenidos nuestros participantes, igualmente las demás personas que están aquí con nosotros para escucharles. Y pues sin más preámbulo, podemos dar inicio a sus presentaciones. Comenzamos con Etol, por favor. Bueno, ¿me escucha bien? Espero que sí. Sí. Perfecto. Bueno, no voy a pasar las presentaciones y me tomé la libertad de hacer eso un poco más mirándose a los ojos, y yo creo que es una de las partes más importantes que a mí me gusta muchísimo. En los últimos tiempos estamos aquí tentando siempre cada uno en su pequeño cuadrado y tentando hablar a las personas, pero bueno, mirar los ojos es la mejor parte. Bueno, originalmente de Haití, ahora estoy en Brasil y hoy voy a hablar un poco al respecto de la inmigración haitiana. Bueno, yo soy de Haití, yo vine también de la inmigración. Mi proceso también fue de inmigración aquí en Brasil. Y hoy estoy aquí hoy como, pues que en un año y medio más o menos de tener un título de doctor, y creo que ese es muy importante, aparte de experiencia y todo eso. Bueno, quiero comenzar por decir lo siguiente. Shailalu Nupacaputil. Es la primera expresión de la noche. Shailalu Nupacaputil. Nosotros haitianos, durante muchísimo tiempo, pasamos por muchas dificultades. Y las dificultades son, wow, inexplicables. Porque cuando estamos hablando de un pueblo haitiano, es un pueblo que ya está sufriendo desde la independencia hasta hoy. Y no sabemos hasta cuándo. Eh bien, Shailalu Nupacaputil es simplemente decir que estamos realmente en una situación que a nadie lo puede explicar, que es de hambre, de política. Lo que usted está viendo ahorita en México, que está sucediendo un montón de haitianos pasando en caravana y todo eso, esa es una situación común en Haití desde 1990, no es solamente hoy. Hoy estás así porque está toda la América Latina, está con problemas. Estamos viendo Bolivia, estamos viendo Venezuela, todo el país está con problemas y están también con ese mismo proceso de migratorio. Pero justamente Haití está en ese problema hace muchísimos años. Entonces, me surgió algunas preguntas, pero una que voy a lanzar hoy, que vamos a comenzar a hablar un poco, es por qué el pueblo haitiano ha elegido Brasil y cuál es el destino, el país de destino de los pueblos haitianos. Porque bueno, si estamos hablando de Brasil, que tienes ahorita prácticamente 115,000 haitianos que viven aquí en Brasil, y no es solamente 115,000 haitianos. Cada vez que entra 3, sale 2. Cada vez que entra 5, sale más 3. Entonces, ese es un proceso muy difícil cuando se trata de la inmigración haitiana. Yo a partir de 2017, en mi licenciatura, tomé la libertad de trabajar con la cuestión de inmigración haitiana, y estamos simplemente viviendo un momento para el cual cada vez que vas a publicar algo, estás pensando, wow, pero ahorita que viene, el mes siguiente que viene, pero está bien complicado. Pero ¿cómo comenzó todo eso? ¿Cómo inició todo eso?
Pues que la década de 70 en Haití, como todos los países de América Latina, sucedió problema que teníamos que buscar dinero emprestado de fuera, principalmente con FMI. Y pues que después de eso, década de 80, teníamos que devolver ese dinero todo emprestado. Y así, en la década de 70 a 80, pasamos por esos problemas políticos, económicos y todo eso. Y década de 90 no logramos hacer más nada. Y en 86 justamente terminamos en un paso que es paso de la dictadura en Haití. Y en la década, todavía década de 80 hasta 1990, se ve un Haití que está simplemente intentando salir para afuera. ¿Qué eso quiere decir, salir para afuera? Salir para afuera en el contexto, salimos como sea, donde sea, no importa. Si es para México, si es para República Dominicana, si es para Brasil. Y ahorita estamos viendo también, en 2020 sucedió lo mismo, en 2021 está sucediendo lo mismo, en 2010 sucedió lo mismo. ¿Por qué todo eso? Porque estamos viendo un proceso en que el pueblo haitiano se depende más de las personas, se depende más de las organizaciones internacionales de fuera y que no logran hacer nada. ¿Por qué no está haciendo nada? Porque la historia de pueblos haitianos es simplemente una historia súper complicada y es una historia también que tenemos que conocer y entender desde las raíces. No podemos llegar en Haití y decir, pues que bueno, vamos a hacer eso y eso. Es como entrar en la casa de alguien. Ahorita entro a la casa de Oscar y digo, bueno, Oscar, tú tienes que poner su mueble así, así, así. No se puede. Y es lo que sucede en Haití. Y pues que, ¿por qué los haitianos no se quedan en Brasil? Los haitianos se quedan en Brasil son muchísimas cosas. Una de las cosas que suceden, los haitianos primeramente llegan a Brasil porque después de 2010 pasamos por el terremoto y ya teníamos un contacto muy cerquita con los brasileños y decimos, bueno, vamos al Brasil y si llegamos al Brasil las cosas van a mejorar. Y de hecho, en 2014, Copa del Mundo, trabajamos muchísimo. En 2016 trabajamos muchísimo, los haitianos que están aquí en Brasil. Y pues que bueno, desde 2010 los sueldos no cambian. Desde 2010 hasta ahorita los sueldos aquí en Brasil no cambian. Entonces, yo estaba viendo más temprano con la Policía Federal y las otras organizaciones que trabajan con datos de entrada y salida de inmigrante, como Migra también. Y estamos viendo que 1.600 reales es el sueldo medio de 2010. Y ahorita en 2021, 2020 para 2021, el sueldo es exactamente 1.659 reales. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un poco de cuenta para que ustedes entiendan un poco. Bueno, en medio aquí en Brasil, usted paga por una habitación por una persona más o menos 700 reales. Le pueden hacer la cuenta. Bueno, así te paga la luz por más o menos unos 80, 95 reales. Paga agua la mayoría de veces. Y así tienes que pagar el internet por lo menos 80, 90 reales. En media de mercado se sucede de 300 a 500 reales. Estamos hablando por una persona. Si tú vas al mercado ahorita en Brasil, si tú vas a ir con 100 reales, sabes que usted no vas a comprar casi nada. Pero menos tienes que comprar alguna cosa para comer. Y nosotros en Haití, el PBI de Haití, en tercera posición se configura la diáspora. ¿Qué son la diáspora? Que son los haitianos que salen de Haití, que van en otro país, cualquier país, y que vuelven todo fin del año, por navideño, para gastar un poco, para ayudar a la familia y todo eso. Perfecto. Entonces estamos allí en la cuenta. Y cuando tú hacemos todas esas cuentas, con descuento y todo eso, y te ves que te sobra 400 o 300 reales, lo máximo que te sobran aquí. Pero eso sin contar que los productos higiénicos, por ejemplo, jabones, perfume y todo eso. Y aparte de todos esos problemas que estamos hablando, ve que tú, por ejemplo, si tú quieres ir al cinema, tú tienes que gastar unos 25, unos 30 reales y no te sobra más nada. Y el mes pasado
tenemos un trabajo que estamos haciendo, que está terminando ahorita. Investigamos 80, hablamos con 80 inmigrantes haitianos en 2 empresas, en una ciudad que se llama Cascabel, en una empresa que se llama La y otra empresa que se llama Copaver. De los 80 haitianos, 70 de los 80 haitianos trabajan y reciben en media de 1.400 reales. Cuando hacen la cuenta, no sobra nada. ¿Y cómo hacen para ayudar a la familia? Y demás, de esos 70 haitianos que trabajan en esas 2 empresas, esos 80 son solteros, no tienen hijos aquí, no tienen nada. La familia está toda en Haití y tienen que mandar dinero. ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú haces una cuenta de $1 que equivale a 6 reales. Entonces los haitianos no se quedan. Pues qué bueno. ¿Por qué no se quedan? Todavía más respondiendo esa pregunta, en tentativa de responder esa pregunta. En la pandemia aquí en Brasil, usted tiene por lo menos 6 meses que las empresas acaban poniendo mucha gente por fuera. Y esas personas que perdieron su empresa, que perdieron su empleo y todo eso, acabaron también por quedar por dificultad sin tener más nada. ¿Y cómo hacen para vivir? Con nada también. Y el gobierno que podría ayudar con los 600 reales que podrían dar a los inmigrantes, no pagan, por ejemplo, la habitación o el alquiler. Y ese es uno de los motivos que ustedes están viendo ahorita, que aquí en Brasil, los últimos datos de 4 meses de la Policía Federal, se salieron más que 15.000 haitianos aquí en Brasil. Y la mayoría se salieron del sur. ¿Por qué se salieron? Porque no se pueden aguantar más. Numbuqué, Shailalu, Nupacaputel. Esa expresión, ella sigue exactamente porque nosotros no podemos hacer más nada. Si usted no tiene dinero para comprar, no tiene dinero para ayudar a su familia, ¿cómo se mantiene en un país? Y uno de esos trabajos indicamos lo siguiente. Para ayudar a los inmigrantes, principalmente a los haitianos, tendríamos que mostrar a ellos que es posible vivir aquí en Brasil con 1.400 reales, con 1.600 reales. ¿Cómo hacemos eso? Una indicación sería la educación. Pero con la educación no son todos los haitianos que vienen para acá y que tienen ya una educación avanzada. Y con todo eso acaba complicando más porque no se puede entrar a la universidad. Para entrar a la universidad usted tiene que trabajar muchísimo. Y para pagar la universidad usted tiene que pagar por lo menos 800 a 1.000 reales. Si eso es posible para un inmigrante que gana aproximadamente 1.400 reales. Entonces, bueno, voy a quedarme por aquí ya y voy a dejar que ustedes pregunten, porque creo que es muy importante que ustedes reflexionen un poco, ustedes compatriotas que están aquí, que viven en México ahorita, que van a ver muchísimos haitianos andando en México, Guadalajara y que principalmente en esa región, se pregunten cómo vamos a hacer para ayudar a esos haitianos que entran allá o venezolanos. Pero el punto necesario que clavo nuevamente es la educación. Gracias. Muchas gracias, Etol. Pues no sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer, algún comentario para compartir, Etol. Bueno, disculpe, ¿cómo podemos explicar el curso de los flujos migratorios? Por ejemplo, ciertos flujos migratorios de Haití se dirijan hacia México o hacia Brasil. ¿Cuáles serían las determinaciones o hacia qué otros países se están dirigiendo estos flujos? ¿Y cuáles serían las determinaciones que llevan a los migrantes haitianos a llegar a estas locaciones?
Bueno, perfecto, compa Alejandro. Su pregunta es importante porque imaginen ustedes que vas a ir al súper con dineros en la mano y no tienes arroz para comprar o habichuela. Imaginen ustedes que que necesitas mandar tu hijo para escuela y cuando vas a comprar cuaderno, por ejemplo, no hay cuaderno. Es uno de los motivos, o varios de los motivos. Y pues que bueno, los haitianos que vienen para acá, para Brasil, la mayoría que salieron desde 2015 hasta 2019, según los datos de Migra, se salieron para Chile, por ejemplo. Ahorita también que todo el mundo está saliendo de Chile para otro país, para México, por ejemplo, para ver cómo está haciendo el cambio. Y también de Guyana Francesa, que es otro país que se queda con la frontera con Brasil, porque cuando un haitiano entra en Guyana Francesa, se entra allá y después de un tiempo se puede tener el pasaporte para Francia. Entonces con eso, entonces ya se va para Francia. Es uno de los destinos. Pues yo, por ejemplo, tomo ejemplo como yo mismo, como persona, cuando decidí venir aquí en Brasil en 2002, dice, bueno, voy a llegar aquí en Brasil, voy a buscar una oportunidad de trabajar y guardar un dinerito y me voy. Era la idea. Pero después cuando veo, pues que bueno, ¿cómo voy a guardar? ¿Cómo voy a hacer eso? Es posible tener el dinero aquí en Brasil. Para que ustedes sepan, bueno, ustedes ya entendieron un poco al respecto, por ejemplo, de 2010, 2021, el sueldo no cambia. Y si el sueldo no cambia, todo está más caro. ¿Y cómo hacemos eso? Y es de los motivos que los haitianos no quedan. Y así sucede con los venezolanos también. Aún que los venezolanos tienen un sueldo medio que es un poco más alto que los haitianos. Para los venezolanos, yo estaba viendo aquí, por ejemplo, que se configura también con América Latina, está de 1.800 a 2.000. Pero no cambia mucha cosa. Aquí en Brasil, 100 real, 200 real, no cambia nada. No sé si te respondo exactamente, Alessandro, pero bueno, esa es más o menos la idea. Y aprovecho. Adelante. No, me refería no a los motivos por los cuales se decide salir de Haití, sino a cómo es que se estructuran estas rutas migratorias específicamente hacia México y hacia Brasil, o hacia el tema, digo, las rutas específicas que hayas estudiado. Que cogen las caravanas. ¿Por qué hacia ciertos países y no hacia otros? Rutas marítimas, quizás, rutas después terrestres. ¿Qué factores influyen en la construcción de estas rutas específicas? Bueno, excelente, Alejandro. Uno, porque Haití, por ejemplo, tienes un contacto muy próximo con Brasil. Creo que en 2004, llegaron los brasileños en Haití justamente por el problema que teníamos de 2003. Y acaban haciendo con que los haitianos se encuentren con más facilidad de llegar aquí en Brasil, sabiendo que van a encontrar empleo. Y otro, cuando, por ejemplo, se pega un avión, por ejemplo, y se baja en Bolivia, se entra en Brasil, así que tú entras en Brasil, un haitiano entra en Brasil, ya tiene derecho, por ejemplo, a lo que llamamos aquí de CPF, que es un número de identidad que te dan, y así te puede trabajar aquí en Brasil y hacer cualquier otra cosa. Y otro que permite con que todo eso sucede, Alejandro, es que el documento que recibe aquí en Brasil te permite con que se moviliza también aquí en América del Sur. Por ejemplo, yo puedo ir al Chile sin pasaporte, no necesito. Entonces, por eso permite también con que viajan con bastante facilidad. Y el otro fue la cuestión también de empleo también y todo eso, ¿sabes? Pero uno es por esa aproximación de saber que puede salir y que puede entrar sin ningún problema. Donde sea que entra aquí en Brasil,
¿sabes? Si entras aquí del lado de Paraguay, si entras al lado de Bolivia, no hay problema. Se puede entrar con esa facilidad. Entonces, por eso también los haitianos también eligen para acá. Lo mismo con Venezuela, por ejemplo. Ya tenemos la frontera y eso sucede y hace con más facilidad también que movilizan también. Ya quedó más claro. Muchas gracias. Nada, imagina. Muchas gracias, Etol. Tenemos otra pregunta de Denise que pregunta, ¿el gobierno implementó programas de ayuda a migrantes? Aquí en Brasil tenemos sí algunos, pero son muy fracos. Son muy así. Digamos que las políticas públicas de migratorias aquí en Brasil casi no sucede. Por ejemplo, uno cuando llega aquí en Brasil, si tú vas en un refugio, por ejemplo, lo que vas a encontrar son 400 y 500 personas en una casa, ¿sabes? Que es muy difícil. Algunos de los estados, por ejemplo, el estado donde que yo vivo hoy, aquí se llama Paraná, el estado Paraná. Algunas ciudades tienen políticas, por ejemplo, que ayudan a los inmigrantes con idioma. Por ejemplo, aquí en mi universidad tenemos programas, por ejemplo, que ayudan a los inmigrantes con idioma y todo eso. Pero eso de programa de gobierno es un poco complicado, es bien difícil aquí. Tomamos hasta algún ejemplo, como Argentina. Argentina ya tiene varias políticas públicas, por ejemplo, relacionadas a inmigrantes, que sea de Haití o de Venezuela, etcétera. Pero aquí en Brasil casi nada, ¿sabes? Y aprovecho para felicitar a algunos amigos míos también que estás aquí, saludar. Muy bien, muchas gracias, Etol. Las siguientes preguntas las voy a leer ya al final. Igual pueden seguirlas dejando en el chat y las leeremos al final para continuar con la siguiente participante. A continuación es el turno de la maestra Virginia Betancourt, por favor. Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría saber de cuánto tiempo dispongo. Perdón, 20 minutos. Igual te escribo por el chat cuando te queden, 5 minutos, ¿va? Sí, está bien para mí. Bueno, yo sí les quiero compartir por acá una presentación que hice para este ejercicio. A ver, denme un segundito. Ahí voy, ¿eh? A ver, me gustaría que me dijeran si ya es posible verla, si se ve clarito. Ya lo vemos. ¿Sí? Ok. Ya lo vemos. Bueno, pues voy a tratar de darme prisa para poder abarcar todo lo que les quiero platicar y lo organicé aquí porque justamente no quiero dispararme para todos los lados porque este tema es álgido y además tiene bastantes aristas que mirar, ¿no? Entonces, en el marco pues de lo que de este seminario y la invitación de Oscar, pues yo titulé esta presentación como Tránsito Migratorio y Asentamiento de Centroamericanos en la zona metropolitana de Guadalajara y a continuación voy a platicarles por qué. Bueno, yo desde la licenciatura quería estudiar mujeres refugiadas en la zona metropolitana, pero por asuntos familiares y personales no pude concluir el proceso de investigación y ya en la maestría entonces fue cuando tuve la oportunidad y aprovecho entonces para centrar mi atención en los flujos migratorios irregulares de centroamericanos, principalmente de los países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que estaban desplazándose por el territorio mexicano para llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos, ¿no? Hasta ahí la nomenclatura parecía muy sencilla, bueno, todos los centroamericanos van hacia Estados Unidos, ¿no? Y atraviesan México. Sin embargo, cuando yo realizo mi trabajo de campo más o menos en el periodo de 2014-2016, que es cuando curso el programa de maestría, pues me voy empezando a dar cuenta que para empezar, pues no todos, al menos los que entrevisté, tenían como destino Estados Unidos. Y esto coincide con otras investigaciones como los de la doctora Olga Iquín, como el doctor Heriberto Vega Villaseñor y otros trabajos como informes de FM4 que se han realizado en zona metropolitana. Entonces, en ese sentido, pues eso ya para mí fue luz y dar cuenta entonces que no todos iban para Estados Unidos. Y no solo porque no tengan la idea, sino porque además no pueden, ya que hay una red, algunos
carecen de redes sólidas en Estados Unidos y por eso les es más complicado cruzar. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría comentarles que en este proceso de investigación, pues yo voy dando cuenta de que hay un perfil más o menos, pues más o menos claro de quiénes son los que atraviesan México a través de la ruta del Pacífico. Basta decir que en México se tienen pues nombradas 3 rutas, que es la del Golfo, el lado de Tamaulipas, Veracruz, Centro y Pacífico. A mí me interesaba saber cuáles eran los que cruzaban por el Pacífico, ¿no? Que además es una ruta más larga, suma más o menos 2,000 kilómetros más de la ruta corta que es la del Golfo. Sin embargo, en los albores de 2010, con las matanzas de San Fernando entre agosto de 2010 y abril de 2011, pues se reconfigura la ruta y empiezan a cruzar y a atravesar el país por el lado que es más tardado, pero que aparentemente es más seguro, ¿no? En voz de ellos es lo que empieza a popularizarse en el flujo. Es muy importante que tengamos en cuenta que ese flujo que atravesaba por acá, atraviesa por Occidente, perdón, pues generalmente en la mayoría de los casos utilizaba el tren de carga, y esto nos hace pensar en el hecho de que además de que carecen de redes, pues son del grupo de migrantes que transitaban el país, pues los que contaban con menos recursos y que nos hacen pensar en viajes muchísimo más precarios y por ende más vulnerables. Se trata de hombres jóvenes, la mayoría o en su gran porcentaje de hondureños que viajan sobre el tren de carga, con tres cuartas partes más o menos tenían dependientes económicos, no solamente esposa ni hijos, sino también abuelas, madres, tías, primas, hermanas, y solamente en un caso se mencionó el papá, ¿no? Como ya lo dije antes, son carentes de redes migratorias transnacionales y algo muy importante. Así como esta idea de que todos iban para Estados Unidos, pues otra de las cosas que voy dando cuenta es que no todos son migrantes económicos, no todos están hablando de la gran oportunidad, del sueño americano, la vida de los dólares y demás, sino que también están hablando pues de que hay una serie de situaciones de cruenta violencia en las zonas en donde habitan y que ya es insostenible la vida. Entonces, combinadas estas dos, están generando las razones necesarias para salir huyendo y salir forzados, dejando su lugar de origen, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. La violencia empieza a tener un pulso bastante importante, y eso pues nos hace también tomarlo muy en cuenta, porque pues ahora vemos cómo hay todo un engranaje de protección internacional a esta población, que ahorita voy a llegar a ese punto, ¿no? Pero entonces en ese periodo tenemos que tomar en cuenta que hay una serie de fenómenos coyunturales que se atraviesan a este tránsito irregular de migrantes que van hacia el norte, ¿no? Que en 2014, después de la crisis humanitaria que desató, que más bien resultó una crisis administrativa, porque los centros no alcanzaban ni los recursos para poder hacerse cargo de todos los niños que detuvieron en frontera, pues esta crisis da como resultado la creación de un plan a quemarropa que se fue denominado el Plan Integral Frontera Sur en 2014, aprobado en junio más o menos por ahí del 4. Esto, pues básicamente es como la consolidación de la extensión de la famosa frontera vertical, ¿no? Que ya basta decir que estaba muy consolidada en la parte norte del país, en la parte sur, pero además se extendía, ¿no? De ahí que sea vertical. Entonces, muchos hablaron de cacerías de migrantes, se volvió un panorama bastante complicado y violento para los migrantes que estaban atravesando, porque el tren de carga, pues básicamente se convirtió en este armatoste bio o necropolítico para ser la sede de muchísimos atropellamientos a los derechos humanos de los migrantes, pero además de sus vidas. Hablamos de personas que cayeron, que se accidentaron, que fueron mutilados, que murieron, que fueron asaltados, ¿no? Un sinfín de situaciones que engrosan pues toda la deuda que en este país se generó en ese periodo a través de esta implementación. Por poner un ejemplo, el tren de carga que circulaba entre 10 y 20 kilómetros más o menos por hora aumentó su velocidad de 50 a 70 kilómetros por hora, ¿no? Lo que significaba pues básicamente accidentes, ¿no? Se tradujo en muchísimas amputaciones. Luego, en ese periodo, entre 2015 y 2016, tenemos el arribo de cubanos a lo largo del territorio,
en 2017 la ola de haitianos, en 2018 empiezan a tomar potencia y notoriedad las oleadas de caravanas migrantes. En 2019 pasa lo mismo con este cambio también de gobierno y el discurso pues de apertura para su llegada, que después cesó en mayo también de 2019, y la creación del Quédate en México, ¿no? Que también se volvió en otro tipo de bloque en la frontera, que generó otro tapón más, el MPP, y bueno, en 2020 pues la COVID, ¿no? Entonces, ahí abajo, como ven, hay una tablita que nos habla como un 25% de este flujo que corresponde a la investigación que yo realicé, tenía como destino llegar a México, otro tanto a Estados Unidos, no alcanzo a ver la cantidad, a 33, y los demás no sabían a dónde. Bien podía ser aquí, bien podía ser allá, aquello era, como el doctor Heriberto Vega dice, un destino evidencial, ¿no? Como fuera y sucediera, no lo sabíamos. Entonces, ay, no sé si ya me avisaron que me quedan 5 minutos, no alcanzo a ver. Y bueno, ¿por qué hago esto? Toda vez que está en efervescencia toda esta serie de situaciones, pues a la par, de una manera muy sigilosa, empiezan a aumentar los trámites migratorios de regulación en nuestro país, lo que nos habla de que no solo tenían como objetivo quedarse en México, sino además empezaron a generar las condiciones, al menos legales, para que se comiencen a quedar muchos de estos centroamericanos, que además, si sumamos con el tapón que existía en la frontera norte y la carencia de redes, pues entonces no tienen otro destino viable más que quedarse en México, y entonces México, como país de tránsito, pues estaba reconfigurando de nueva cuenta como un país de destino para esta población. Y solo para poner como ejemplo, vemos aquí cómo a lo largo de 2014, que es cuando comienza el Plan Integral Frontera Sur, a 2020, el aumento notorio de las condiciones de nombramiento de refugiado. ¿Sí? Esto ya son las solicitudes aprobadas. Y a la par, el otorgamiento de tarjetas de visitante por razones humanitarias, que tienen una caducidad de 12 meses y que no se pueden renovar si la persona no mantiene la condición por la cual fue solicitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí vemos que es más notorio el aumento exponencial de los procesos de regulación, de 623 trámites hasta 16,886 en 2020, ¿no? A septiembre. Entonces, esto ya a mí, pues, me está hablando de que el tránsito está adecuando y que está integrando nuevas formas en esta dinámica tan versátil, ¿no? Y tan rápida, como lo decía Etol, todo está cambiando muy, muy rápido. Entonces, también a la par aumentaron las solicitudes de refugio, ¿no? Que el año pasado se hablaron de 70,000, pero en 2019, de 70,609 solicitudes, de las cuales solo un porcentaje son otorgadas. Y bueno, todo esto lo comento porque entonces quiero ir aterrizando cómo voy llegando yo a mi tema actual, ¿no? Entonces, no todos van a Estados Unidos, muchos se están quedando, pero ¿por qué en Occidente, no? Las fronteras o las ciudades del norte del país se vuelven también sedes, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya les puedo yo compartir que después de un trabajo de campo que aún no termino, pues, y 10 entrevistas a chicos que se han quedado particularmente en Occidente, 4 de ellos, que aquí los enlisto, Hércules, Phoenix, Perseo y Monóceros, iban de paso, estaban de tránsito, llegaron al albergue FM4, muy conocido acá en Guadalajara, y al momento de que son informados, orientados y acompañados jurídicamente y por sus diferentes condiciones de tránsito, se vuelven sujetos acreedores a una regulación migratoria y entonces se quedan. Tienen un promedio de vida en la ciudad de Guadalajara de 4 años, ¿no? Para no entrar en tanto detalle. Entonces vemos aquí cómo el engranaje institucional empieza a generar un efecto de atracción, ¿no? Porque Guadalajara, si no es una ciudad del norte tan pujante como se cree que es Monterrey o Saltillo, ¿no? Bueno, y la otra es que en este grupo de 10 chicos que yo he entrevistado, encuentro tres pequeños subgrupos que creo que es muy importante señalar. Yo en un inicio creía que todos iban de tránsito, ¿no? Y se quedaron, pero resulta que no. Y aquí se vuelve a combinar esta idea y este fenómeno de la violencia que viven en sus lugares de origen, porque
Si bien es cierto, 5 de ellos iban de tránsito y algo pasó en Occidente y se quedaron, ¿no? Que ya más o menos lo expliqué de una manera muy burda. Luego hay otro grupo muy pequeño de 2, Draco y Pegasus, que llegan a México sin saber a dónde iban, pero las instituciones los vinculan a FM4 y los mandan a Guadalajara, ¿no? No es una elección de un destino, sino es una derivación, ¿no? Algo así. Y luego están 2 de ellos que sí, desde su lugar de origen sabían que venían a Guadalajara, específicamente Guadalajara, porque es una ciudad gay, de apertura, cosmopolita, una ciudad muy grande, desarrollada y demás. Entonces aquí está. Entonces estos 3 grupos son muy importantes distinguirlos porque en ese sentido, pues podemos hablar de sus redes, de su movilidad al interior de la ciudad, de los espacios que ocupan, de los tipos de trabajo que adquieren, incluso de las calidades migratorias que alcanzan a tener, que siempre están cambiando. En un momento pueden estar regulares y de repente algo pasó y ya son irregulares. Un asalto, pierdes tus papeles y tu condición regresa a la del origen, ¿no? Bueno, y aquí un ejemplo, ¿no? De cómo del tránsito al asentamiento hay una serie, el proceso es tan complejo y tan vasto que da para pensar en asentamientos preliminares. Esto es, yo entré en la frontera sur y pues bueno, por alguna situación me tengo que establecer, luego tramito mi regulación a través de la solicitud de refugio y entonces, como lo instituye el reglamento, tengo que hacer 10 firmas cada 15 días, un promedio de 2 meses y medio o más, dependiendo de la cantidad de solicitudes que se tengan. Y en este momento, pues debemos de saber que Tapachula es la sede de aproximadamente el 70% de las solicitudes que se hacen en México. Entonces, hablamos de una comar saturada, de una comar que tiene trámites atrasados desde 2019 y 2017, porque recordemos que con el terremoto de ese año, de 2017, se dañó la infraestructura y todos los trámites que estaban en curso en ese entonces dieron vuelta para atrás, ¿no? Tuvieron que comenzar otra vez muchos de ellos, otros desistieron y se perdieron. Pero entonces estamos hablando de que estos asentamientos preliminares son o están sujetos justamente a estos periodos de regulación. Y muchas veces este asentamiento preliminar se convierte como en un tipo de ancla porque, bueno, se insertan en un trabajo, conocen amigos, alguna pareja, alguna aventura en la que incursionen y ya se quedan, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita mi experiencia da para hablarles, ya no alcanzaré, pero bueno, mi experiencia da para hablarles de cómo después de un asentamiento preliminar vino un asentamiento más o menos temporal de 4 o 5 años y ahorita yo tengo dentro del grupo de chicos que he entrevistado 3 de ellos que ya se fueron a Estados Unidos y ya cruzaron. En ese periodo es muy probable que hayan afianzado redes a través principalmente de Facebook, WhatsApp, Instagram, y ahora esas redes que consolidaron a través de las redes móviles, pues ya los ayudaron a cruzar, ¿no? Entonces, bueno, aquí en rojo, Becky, dime si ya me excedí. Lo que pasa es que no alcancé a ver el chat, pero tú dime. No, aún te quedan 5 minutos. Ah, perfecto, gracias. Bueno, les voy a platicar aquí con este mapita Andrómeda. Andrómeda es un chico que se aventuró. Dijo, yo un día salí a la aventura, ¿no? Pero ya conforme hablamos más en la entrevista, pues resultó que él estaba amenazado por las maras que asesinaron a su papá y como él denunció, pues el que siguiera a él, ¿no? Entonces tuvo que salir de su país. No solo fue la aventura, no fue la juventud, no solo fue, ni la pobreza mencionó, ¿no? Sino que fue exclusivamente la violencia. Entonces él sale, cruza, y en Tapachula un borrachito o un bolito, como les dicen ellos, le dijo que en una sede les estaban dando papeles a todos los que llegaban ahí. Entonces ni tardo ni perezoso fue, solicitó, como tenía una experiencia de amenaza y persecución, pues su trámite de solicitud de refugio pues fue aceptada, porque otra cosa es que no todos cumplen las cláusulas, ¿no? Para obtener el refugio. No toda la protección internacional que ofrece nuestro país solamente recae en la figura del asilo refugio, sino también hay protección complementaria, las visas humanitarias, pero que son figuras más endebles a mi parecer, ¿no? Y igual, lo podemos discutir. Y entonces tramita ahí su refugio y inmediatamente, como la lógica del trámite da para que obtengas tu residencia permanente y en unos años tú puedas obtener tu naturalización como mexicano. Creo que son 2 años, si mal no recuerdo, desde el reglamento de la ley de refugiados. Entonces,
Pero para que esto sucediera, él pasó ahí 5 meses y sale de ahí porque dice que Tapachula es muy complejo, además de violento, es muy complejo porque las oportunidades de trabajo son escasas, mal pagadas, y entonces, ¿qué creen? Se encontró el PIL, el famoso Programa de Integración Local, que a eso quería llegar ahorita, que es el programa estrella del ACNUR, que se ha dedicado desde 2016 que llegó a México a reubicar a muchos de estos refugiados en diferentes ciudades de nuestro país. 8 particularmente que se concentran en la parte del centro y en la parte norte, que en otras palabras se traduce en un tipo de reubicación laboral, ¿no? Porque los está mandando a las ciudades pujantes para insertarse en las maquilas, en estos trabajos, en el sector de servicios, para ser más concreta, ¿no? Entonces, después de esos 5 meses, él pide la ayuda de integrarse a este programa de integración del ACNUR. ACNUR no lo acepta porque justamente está sucediendo la pandemia y demás, y él se viene de todas maneras a Guadalajara porque conoció a alguien que le dijo que le podía dar asilo una semana. Ese alguien no respondió, lo dejó en la calle, siguió solicitando ayuda y bueno, por fin le dieron un apoyo de 6,000 pesos. Esa ayuda le dio para quedarse a lo largo más o menos de 9 meses y en esos 9 meses lo interesante de estos asentamientos es que nos hablan de cuáles son los nichos laborales a los que tienen acceso estas personas que se están asentando y que además se asientan bajo un tipo de regulación migratoria que en apariencia los dota de los mismos derechos y obligaciones que tenemos nosotros, ¿no? Y sin embargo, bueno, hablando particularmente del caso de Andrómeda, era un chico que estaba trabajando en una construcción en donde ni siquiera traía línea de vida, que como sabemos la línea de vida, como dicen los seguristas, es nomás para si hay un accidente encuentren tu cuerpo. En el caso de él no era así, entonces estaba desprotegido, no había contrato laboral, no había prestaciones, ganaba un poco más cuando había trabajo por horas extras o los domingos, y la renta, el acceso a la vivienda en la ciudad, por lo menos de Guadalajara, es altísimo. Es altísimo. Un cuarto, 3,500 pesos, y hay que pagar, acuérdense, depósito y el mes que corre. Entonces, bueno, él después de un tiempo regresa a su país de origen, contactó y pagó servicio de Coyote por Golfo y actualmente es uno de los que está ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, algo que él decía de esta aventura que emprendió de tránsito a asentarse en México es que él quería vivir al 100. Es un chico de 24 años, ¿no? Y decía, yo quiero tener mi casa, tener mis cosas y vivir al 100. Yo no quiero estar encerrado en un trabajo 8 horas, quiero viajar, ¿no? Entonces, otra de las características que ven encontrando es esta idea de no permanencia en los espacios. Hay una tendencia a moverse de manera periódica, ¿no? Entonces, bueno, el tránsito estará difícil saber cuándo termina, pero algo muy importante que este trabajo como el de la griega Aspasia, pues nos ha nutrido es el hecho de cómo el tránsito está integrando notorios procesos de asentamiento y esto cómo está obligando a nuestro país a configurarse como un país de destino, ¿no? Y eso nos obliga a otra serie de situaciones. Me voy a brincar estos. Y bueno, ya para llegar a las conclusiones, justamente, bueno, este trabajo, grosso modo presentado, nos habla de un país que recién se había hecho la idea de que era un país de tránsito por la posición geográfica entre la franja centroamericana y Estados Unidos, pues ahora tuvo que rápidamente tratar de asumirse como país de destino, que es algo que pues no está del todo asumido porque hay una serie de responsabilidades estatales que no están sucediendo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, al menos eso creo yo. Luego, cómo en el tránsito y en el asentamiento, cómo el tránsito y el asentamiento coexisten, ¿no? Y esto nos hace pensar, bueno, ¿cuándo terminan los tránsitos? Alguien que escuchaba hace poco decía, bueno, el tránsito, quién sabe cuándo va a terminar, seguramente el día que se muera uno, pues sabremos dónde finalmente fue nuestro lugar de destino, ¿no? O al menos nuestro lugar de acogida o de llegada, porque no sabemos si era realmente nuestro destino. Y cómo el destino y el asentamiento, quedarse en algunos lugares de manera temporal, coexisten, ¿no?
esta idea de la movilidad, dicotómica de la movilidad y la inmovilidad, ahí están todo el tiempo, ¿no? Porque están en la ciudad, sí, asentados inmóviles, pero están todo el tiempo moviéndose, recorriendo 2 horas de distancia para el trabajo de ida, 2 de regreso, para sus actividades, para las compras de enseres, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado también, pues esto nos habla de cómo el asentamiento es un proceso muy dinámico, incierto e indeterminado. Y esto me hace mucho eco con el concepto de evidenciales, porque de repente un día parece que todo está tomando curso, tienen un trabajo, tal vez no son los mejores salarios los que perciben, eso es una realidad, muchos están trabajando por debajo del agua, como le decimos acá, sin contrato, de manera irregular, y algo sucede, que alguien les da el aviso, que hay manera de cruzar, y se van, ¿no? Dejan novias, parejas, hijos, todo lo que han amasado acá 4 años. Ya voy a terminar. Y bueno, como el asentamiento es una fase del tránsito, y el tránsito se inserta como una fase de la migración transnacional, ¿no? Por otro lado, los asentamientos preliminares, como les decía, están relacionados con periodos de espera que suponen los trámites regulatorios, y cómo esto nos haría pensar en que son otra manera en que se están instituyendo un tipo de muros o tapones que ya no están en el norte, sino que están en otras geografías, y que están también haciendo la función del tapón o del muro, ¿no? Que es detener su movilidad y su intento de cruzar a los Estados Unidos, para aquellos que sí iban, ¿no? Por eso hablé de los 3 grupos y de sus destinos. Cómo hay una reorganización de flujos y por tanto de fuerza laboral a través del programa de integración local, o lo que son reubicaciones. Que bueno, no lo hablé aquí mucho, ojalá haya otro espacio para dialogarlo, pero que básicamente pues son designios institucionales de a dónde mandar a las personas, no respetando la voluntad incluso que ellos externan, ¿no? Luego, cómo se está generando un fetiche de los papeles, del valor que aparentemente tienen, y una tendencia de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a la regulación migratoria para crear identidades documentadas, aunque en la práctica pues esto no asegure ni el acceso a la educación, ni servicios de salud, ni un trabajo digno, ni un ingreso digno, ¿no? Finalmente solo pues un fetiche, ¿no? Algo que está ahí y que no tiene mucha valía. Y como, bueno, la zona metropolitana de Guadalajara se está convirtiendo en una zona de acogida de un perfil de hombres jóvenes, mayormente de hondureños, solteros. Y bueno, y con lo que yo cerraría es preguntándonos, no lejos de hablar de la integración y de la inclusión, es pues qué condiciones está ofreciendo la zona metropolitana para incluir, para recibir a estos centroamericanos que están regulados y por ende pues protegidos por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. La verdad es que está muy interesante lo que nos compartes, igual que lo que nos compartió Etol, y ya hay varias preguntas que igual si quieren seguirlas dejando en el chat, las estaremos leyendo al final. Por lo pronto vamos con la siguiente participación, que es del licenciado Iván Zambrano, por favor. Tiene 20 minutos y le estaré comentando por chat cuando esté a punto de acabar su tiempo. Muy bien, gracias. Pues bien, las caravanas de migrantes. ¿Cuál es la tesis de esta exposición? La tesis principal, la idea principal. Las caravanas de migrantes son un fenómeno fundamentalmente político, no así migratorio. ¿Cómo se fundamenta esta tesis? Bueno, pues tenemos que tener cierta apreciación epistémico-teórica, metodológica, porque aquí de lo que se va a hablar son de lógicas operativas, de estructuras, del despliegue estructural de un fenómeno. Por ende, partiendo desde la dialéctica marxista, hay ciertas categorías claves. Una de ellas es el papel de lo inmediato, es decir, si nos vamos a lo inmediato, las caravanas de migrantes es un fenómeno migratorio, ¿no? Porque pues tú lo que ves son tus migrantes movilizándose a modo de caravanas, ¿no? Y eso es lo que aparece en los medios, etc.
Pero si nos vamos al análisis mediato, nos exige ver en los fenómenos las contradicciones inherentes que se despliegan en la lógica dual presente dentro de este tipo de fenómenos para alcanzar a ver su determinación. Por otra parte, vamos a dar el principio de lo inmediato de que es un fenómeno migratorio. Bueno, pues hay que analizar qué es la migración moderna. Y para ella la teoría marxista, el análisis del modo social de producción como un imperativo estructural, nos define hasta cierto punto cómo se ha ido configurando el concepto de la migración moderna, sobre todo a partir del siglo XIX, ya entrada con la emergencia de Estados Unidos desde 1840 como el principal foco receptor de migrantes, primero de Europa hacia América, y pues cómo se va reconfigurando hasta ser Latinoamérica la principal región expulsora migratoria, para analizar el concepto de migración moderna. Por otra parte, ¿cuál es el método? El método que se estudia es el análisis de coyuntura. ¿Por qué el análisis de coyuntura? Porque hay una herramienta clave, la rearticulación histórica del despliegue de los sujetos que conforman la realidad. Hay que historizar la realidad que se nos manifiesta de manera evidente para dar cuenta de la génesis o la genética del fenómeno. Entonces, este es un elemento muy importante. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿qué explica la potencialidad de las caravanas? Por una parte. Pero para dar cuenta de la potencialidad tenemos que ver qué son las caravanas. Bien, ¿qué son las caravanas? Vamos partiendo desde lo inmediato o desde las aporías, un poco que son tópicos generalizados. Es decir, las causas de las caravanas, la falta de oportunidades económicas, políticas, la violencia en los países de orígenes del Triángulo Norte Centroamericano, principalmente en Honduras. Y uno dice, sí, claro, pero esto explica la migración, no las caravanas. Es decir, movilización migratoria se ha dado antes, durante y después de las caravanas, no necesariamente en forma de caravanas. Entonces, estas causas explican la movilización migratoria, no la operatividad de las caravanas. Por otro lado, se habla, bueno, ¿qué causa el modo de migrar de las caravanas? Es que la violencia en México, la vulnerabilidad de los migrantes, y nos referimos a estos conceptos representacionales como el narcotráfico, ¿no? ¿Quién sabe qué será el narcotráfico? Porque en realidad hay varios actores armados operando en México, pero decimos el narcotráfico, la desaparición. Entonces deciden movilizarse, visibilizarse, hacerse visibles, la estrategia de la visibilización para amainar la vulnerabilidad que implica el tránsito. Bien, sí, es verdad, pero eso justifica las caravanas, no explica el esquema operativo de estas. Y lo específico de las caravanas, si no es la movilización migratoria, es el modo. Entonces vamos a explicar la operatividad de las caravanas. Pero esto no se aprecia de manera inmediata. Esto hay que mediar la realidad. ¿Cómo mediamos la realidad? Pues a partir de nuestro aparato conceptual racional, a partir de un conjunto de abstracciones que se hacen o se revelan a partir de la articulación histórica de los sujetos. Entonces nos vamos al siguiente punto y a la primera suspicacia que me causan las caravanas. Es evidente la participación de la sociedad cívica. ¿Qué es la sociedad cívica? Hay una autora, de hecho la UDG es quien publica sus libros, se llama Olga Lassin. Ella acuña este concepto. ¿Qué es la sociedad cívica? Pues todo este tipo de organizaciones, ONGs, sociedad, lo que se conoce como sociedad civil. Ella dice que hay una confusión conceptual, que no son civiles, son cívicas, y de ahí el mote, ¿no? Que empiezan a tener primacía a partir de los 70s, 80s, cuando se impulsa de la agenda de la globalización. Que si vamos a hablar de rearticulación histórica de los sujetos, si tú hablas de la sociedad cívica, vamos a verificar desde dónde o desde cuándo la sociedad cívica o el llamado tercer sector empezó a crecer, ¿no? En términos de número, en términos de la capacidad de intervenir en los asuntos de los estados nacionales, más allá del principio de soberanía, legitimados en un discurso humanitario, en una práctica humanitaria.
o de defensa de los derechos humanos, que es parte de un planteamiento axiológico que surge con Gerald Ford y su asesor de seguridad Zbigniew Brzezinski. En realidad es cuando cambia el paradigma de los principios axiológicos que definan la política exterior norteamericana, surge la Comisión Trilateral, este tipo de estudios que entre ellos plantea Huntington, donde dice los estados son incapaces de crear gobernabilidad frente a las nuevas crisis políticas, económicas, y por ende debe de haber actores, un tercer actor. Esta es la sociedad cívica. Es evidente entonces que la participación de la sociedad cívica en el desarrollo de las caravanas. Pregunta, ¿hasta qué punto? Segundo, ¿por qué se reduce o intenta difundir que la participación de la sociedad cívica, ¿verdad?, es de mero acompañamiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto de acompañamiento? Pues te acompañas con los compadres, pero en este caso, ¿qué se refiere al acompañamiento en términos operativos? Por otra parte, se dice que no tiene un papel directivo este tipo de organizaciones en la operatividad de las caravanas. Bien, pues mediante el análisis de coyuntura y la rearticulación histórica de los sujetos, descubro que el sustento operativo de las caravanas de migrantes está dado por la acción de la sociedad cívica. Es decir, el desplazamiento de las caravanas se justifica no en las necesidades de los, en las necesidades de los miembros, pero la operatividad o su dimensión operativa se explica a manera de los movimientos migrantes. Es decir, ¿quién integra las caravanas? ¿Quién lo planteaba? Etol, ¿no? Un poco cuando le preguntan, oye, ¿qué justifica la lógica de los flujos migratorios? Bueno, si nos vamos al plano más abstracto, ahora sí que la dialéctica necesidad-satisfacción. Hay necesidades, hay carencias y hay varias estrategias para satisfacer esas necesidades, o hay imperativos, ¿no? Dada la violencia o amenazas que sientes, pues córrele porque si no de aquí te va mal. Se presenta en esto. Sí, estos son las personas que operan las caravanas, ¿no? Que integran las caravanas, los migrantes. Esto se empieza, ¿por qué Centroamérica, el Triángulo Norte Centroamérica? Esto explica la movilización. Pero ¿qué explica la operatividad? Pues la lógica de los movimientos migrantes. Y acuño dos categorías. Una es la de movimientos migratorios. ¿Qué son los movimientos migratorios? Pues los flujos migratorios, que tienen ciertos factores estructurales que empiezan a definir el desplazamiento o la lógica de movilización desde el siglo XIX hasta la fecha, que se reconoce a partir de distintas fases, ¿no? Pero la lógica operativa, como movimiento migrante, que no es lo mismo de migratorio, son este tipo de movimientos transnacionales que empiezan a surgir sobre todo a partir del año 2000. Son este tipo de movimientos transnacionales integrados por personas migrantes o relacionadas al tema migratorio. Para ello, verificamos en este sentido que la acción de las organizaciones laicas e incluso de las compañías religiosas es clave para estructurar las primeras organizaciones migrantes, es decir, las primeras bases organizacionales. Por otra parte, sobre todo después del 2005, se empiezan a agregar estas organizaciones cívicas no de carácter laico o ligadas a la Iglesia Católica o plenamente dirigidas por algunas compañías de la Iglesia Católica como los jesuitas, sino que obedecen algo que se denomina como de ideología sin frontera. Recordemos que este tipo de organizaciones parten de una programática que no surge hoy, sino desde los 70s, 80s. Esta idea de pueblos sin fronteras, México sin fronteras, o el movimiento migrante mesoamericano, que apela por ir en contra del régimen de fronteras global, ¿no? Que limita el desplazamiento, pues no es casual. No es casual, es decir, hay una agenda política de por medio en este tipo de organizaciones, pero se diferencia
de las que son las organizaciones laicas ligadas a la Iglesia Católica. Pero empezamos a ver que este tipo de formas de operar la movilización con migrantes o personas ligadas al tema migratorio emerge, por ejemplo, de la carrera Antorcha Guadalupana. Jesuitas de la Basílica de San Patricio en Nueva York dicen, pues aquí hay migrantes mexicanos, hay que buscar maneras de enlazarlos o que no pierdan este sentido de sus raíces. Y estructuran una carrera a partir de la base social que tiene la Iglesia Católica construida. Empiezan a organizar una carrera que se mueve desde la Basílica de Guadalupe, se va por Puebla, llega a Veracruz, pasa por todo el Golfo de México, pasa a la frontera de Estados Unidos, por la parte de Tamaulipas, con Texas, se va por toda la costa este de Estados Unidos hasta llegar a la sede de las Naciones Unidas y culminar en la Basílica de San Patricio. Eso implica un grado de logística tremendo. Empezamos a ver, por ejemplo, el surgimiento de otro tipo de fenómenos como son las caravanas de madres centroamericanas. Ahí está otra vez implicado la radio Progreso en Honduras, precisamente, ¿no? Es que funge como vínculo entre las personas migrantes de Honduras o de Centroamérica y los familiares que se quedaron en Honduras precisamente, y trata de fungir como un vínculo porque después del huracán Mitch y por parte de la guerra civil muchos fueron refugiados, pero dado el grado de desplazamiento interno que hubo, la falta de comunicación que hubo interna, porque se cayeron las redes físicas, no solamente es una limitación de que no hay, pues hubo incapacidad de generar ese contacto, ese vínculo entre los refugiados o primeros flujos migratorios de considerable cantidad de Centroamérica a Estados Unidos y los familiares que quedaron acá en Centroamérica. Entonces surge la pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Entonces esta Radio Progreso empieza a fungir como ese vínculo y a partir de ello además hacen una base social que es la COFAMIPRO, Comité de Madres de Desaparecidos, organizado por jesuitas, la COFAMIPRO. En ellos ya estaba integrado Bartolo Fuentes, ¿no? Uno de los que fueron considerados como los primeros que hicieron el llamado a la marcha migrante. No sé, no la convocó como caravana, a la marcha migrante en 5 de octubre del 2018. Él ya estaba integrado dentro de estas lógicas. Posteriormente ingresa la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, fundado por un grupo de mexicoamericanos que pues, tienen esta agenda, ¿no?, de apoyar a las madres de desaparecidos y transitar por México, a pedir respuestas, etcétera. Y pues empiezan a conducir caravanas anuales. El antecedente más directo de las caravanas de migrantes podría ser la caravana Via Crucis del migrante, que surge en el 2011. Pero en el 2011 la lógica directiva de estas caravanas primaba la acción de los albergues o de gente ligada al clero, como el Padre Solalinde, o de los franciscanos y el Centro de Apoyo Humanitario al Migrante, la 72, son los que toman un papel más destacado, pero a partir de 2007, 2008, de 2011, de 17, Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, empieza a tomar un papel predominante en este tipo de organización de la caravana Via Crucis. Ya con otros matices, empieza a verse una postura un tanto más contestataria hacia con la institucionalidad migratoria de los estados, de tal manera que cuando empieza a volverse más mediático estos movimientos
migrantes, no migratorios, repito, es en abril del 2018, con toda esta narrativa mediática que se construyó con un Donald Trump, ¿no? Amenazando con detener las caravanas, y es como cuando tuvo mayor revuelo. Se propusieron por primera vez migrar. Huelga decir que todos los movimientos migrantes anteriores que he mencionado, que es un movimiento migrante de entrada, pues, es la organización de una movilización integrada por migrantes o personas relacionadas al tema migratorio, con donde la sociedad cívica tiene un papel principal en su operatividad. Entonces, el movimiento migrante, ¿no? Y son de carácter transnacional. Entonces, en ese abril del 2018, retomo un poco, se da un intercambio, incluso donde llega a estar el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, presidente en ese entonces, de obligando a los gobiernos a tomar una actitud contenciosa, porque por primera vez se proponen migrar, cosa que no había pasado en los movimientos migrantes. Después Irene Mujico dice que no, nunca estarían de acuerdo con que a partir de eso se implementara un proceso de migración, pero pues realmente Jorge Durant, en un artículo de La Jornada, pues plantea, ¿no? que realmente sí, primero la intención fue fundada por Pueblos Sin Fronteras de migrar con la caravana Vía Cruz, retractó la propia organización. Ya es en octubre del 2018, ese mismo año, que empieza ahora sí a surgir la caravana de migrantes. ¿Qué pasa con esto? Que ahora sí se proponen de entrada migrar, pero la operatividad de la caravana se explica a partir de la construcción de este concepto de movimiento migrante. Y hay una división del trabajo, es decir, las organizaciones cívicas de carácter o de ideología sin fronteras son los que conducen o dirigen el concepto político, son los que se encargan del diálogo institucional por los países de tránsito por donde ocurren este tipo de fenómenos. Por otra parte, la Iglesia Católica u organizaciones ligadas a la Iglesia Católica de carácter laico son las que contribuyen en términos de el andamiaje operativo, es decir, prestan albergues de alguna manera, a partir de la amplia red que tienen por todo el país. Facilitan ayuda de alimentos, cobijas, enseres, etcétera, ¿no? Y por otra parte está compuesto por cierta base de migrantes, es decir, personas que tienen cierta permanencia en términos migratorios, pero con estas caravanas se rompió un tanto eso. Y por eso es que de manera inmediata nos vamos con que las caravanas son un fenómeno migratorio fundamentalmente, pero no. Realmente lo que define su lógica operativa es lo de ser un movimiento migrante, y eso no es una cuestión migratoria, sino es una cuestión que se plantea a partir de una programática política, ya desde el 2000, con la constitución de todos estos organizaciones anteriores de la movilización. Entonces, descubro precisamente que las caravanas tienen una doble determinación. Como movimiento migratorio, porque está compuesto por personas que realmente tienen la necesidad o la intención de migrar, pero operado, o su lógica operativa, que es lo que define en todo caso el fenómeno, está dado por el concepto de movimiento migrante. Es decir, bajo la conducción y la participación activa de la sociedad cívica, no se puede explicar el desarrollo de estas caravanas. Tan solo veámoslo así: para moverte tú de aquí a Talpa, en 150 kilómetros, desde Ameca, duras como 4 o 5 días y está pesado. Y acá vemos que de repente en la Ciudad de México, ¿no?, estaban un grupo de migrantes y a los 2 días ya estaban en Tijuana. Entonces, esto no se puede explicar sin un apoyo logístico, un apoyo operativo
Y entonces hay que ver qué actores son los que facultan. Realmente, pues, eso es lo que define este tipo de movilizaciones y por ende, dentro de esa doble determinación, la que primacía es la de que las caravanas de migrantes son un fenómeno fundamentalmente político, no así migratorio. Ahí termino para no consumir el tiempo, porque queda espacio de preguntas. Muchas gracias, licenciado Iván. Pueden seguir dejando sus preguntas en el chat o incluso ya cuando sea el espacio de preguntas abrir sus micrófonos. Pero vamos a finalizar con el doctor Diego Ramos. Tiene 20 minutos. Yo le avisaré cuando le queden 5 minutos de su presentación y después pasamos al espacio de preguntas. Muchas gracias. No podía estar más de acuerdo con mis colegas. La verdad es que los tres abonan a la discusión. Ettore nos transporta a Haití desde su vivencia, desde también el dato empírico. El doctor Iván también desde lo abstracto y desde esta clasificación y distinción entre movimiento migrante, migratorio y dando cuenta de eventos claves en la historia inmediata, ¿no? de las llamadas caravanas migrantes. Y la maestra Virginia, bueno, nos da el contexto cercano, el contexto inmediato de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí lo que haría, pues, como muchas cosas ya coincido y desde luego sin ánimo de repetir, voy a tratar de complementar. Primero, aplaudir el espacio que se hagan estos eventos porque se están haciendo eventos también, desde luego, ¿no? Se están discutiendo en otras, no solo en la academia, en otros espacios, pero por ejemplo, la UNAM está haciendo lo suyo, el COLEF está haciendo lo suyo, tan solo hay otro conversatorio en esta misma semana que se titula No somos animales, caravanas migrantes, racismo y xenofobia, y entonces se ha dicho pues que la migración, después entramos a la caravana, la migración como tal es el fenómeno del siglo. Es cambiante, ¿no? Es muy, muy, muy cambiante. Y es necesario hablar de ello, pero también colaborar frente a estos temas. O sea, dialogar y ver toda la multiplicidad de factores y actores que se entretejen. Este entramado donde no solamente pensar que los flujos migratorios en tránsito son de origen centroamericano, por ejemplo, ¿no? Del Triángulo del Norte, ya decíamos, El Salvador, Honduras, Guatemala, sino también pensar que hay población haitiana, cubana, venezolana, que vienen desde sus respectivas crisis económicas, políticas y sociales. Y desde luego también, ya decían las redes de tanto de ayuda humanitaria, ¿no? Que principalmente mencionaban las de tinte religioso, pero también las de organizaciones de la sociedad civil. Aquí inmediatamente se mencionó a FM4 Paso Libre, ¿no? Como alguien que ha sido un referente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y que un modelo tal vez parecido en la cuestión del voluntariado, pero con una lógica de atención al refugiado, ha sido el albergue llamado Hospitalidad y Solidaridad, que está en Tapachula, Chiapas, de donde soy originario. Y eso me lleva a pensar de que yo ya radico acá desde hace 11 años, pero cada vez que vuelvo a mi tierra, que suele ser un par de veces al año, la realidad migratoria y fronteriza va cambiando. O sea, no es lo mismo, cada año es otra cosa distinta. Y seguirle el paso cuesta, inclusive desde la etnografía virtual, seguirle el paso cuesta, ¿no? Tengo que discutir siempre con colegas para ver qué está pasando, ¿no? Y desde luego seguir haciendo trabajo de campo en la medida de lo posible y más en tiempos de confinamiento y pandemia. Bueno, de pronto puedo decir que más allá de hablar hoy por hoy de una crisis migratoria, se tiene que hablar de una crisis de refugio, de refugiados, porque la migración sigue. Estuvo detenida con el cierre de fronteras, pero ahorita es la crisis de refugiados. Por ejemplo, ya mencionaban que desde el 2018 empezó esta caravana ya como la conocemos, ¿no? Más o menos en octubre ya estaban pasando, agosto, septiembre, octubre, ya estaban pasando los primeros migrantes. Se están cumpliendo ya 19, 20, 21, 3 años de esto. Y no es que nos remitamos al 2018 y ahora nuevas caravanas. Han seguido más caravanas. Desde luego, no todas han logrado cruzar la frontera
México-Guatemala. Algunas se han quedado en otras fronteras, inclusive Honduras. Honduras ha rompido de tajo con las fuerzas policíacas a intentos de caravanas, ¿no? Por ejemplo, recientemente estuve en Tapachula, estuve 6 meses y vi que desde luego la población, sí cubana, pero sobre todo haitiana, ha crecido, ¿sí? Y está varada, quiere salir de Tapachula, lo sienten como una cárcel, porque desde luego no los dejan avanzar hacia donde quieren avanzar, a Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos que también, desde luego, la población que siempre ha estado más precarizada, pues ha sido la población centroamericana. El haitiano, desde luego, viene precario, pero viene con ahorros y aún así ha sufrido discriminación hasta para que les renten un cuarto, aún pudiendo pagar, porque vivimos en una sociedad, al menos la fronteriza, de donde yo vengo, de la frontera sur, muy xenofóbica. ¿Sí? Eso también hay que decirlo, y eso no permite la interculturalidad, no permite la integración de una región fronteriza, aunque hay que decirlo, la frontera como tal, más allá de que el gobierno o los gobiernos tengan algunos puntos de control fronterizo en esta porosidad de frontera, ya lo discutíamos con un colega que estaba por aquí, Marco Aurelio de Brasil, la frontera es autónoma, la frontera tiene sus propias reglas y sus propias lógicas, es otro lugar, ¿sí? Y entonces, pues sí, el compañero haitiano tiene que cruzar fronteras, desde luego mucho atrás, ¿no? Independientemente si está en Chile o no sé, o sea, mínimo cruzó la de Brasil con Perú, ¿no? O sea, desde salir por su cercanía. Y entonces yo coincido mucho también con el colega Iván, porque la caravana ante todo es una forma organizativa de migrar, es una forma planeada, ¿sí? Y tiene una afrenta política, es una acción colectiva que transgrede de entrada la estabilidad del Estado-Nación, de entrada, ¿no? La soberanía, la llamada soberanía nacional. Y desde luego tiene sus líderes, ahí está Irineo Mujica, ¿sí? Con Pueblos Sin Fronteras. Desde luego es su líder en México, ¿no? O sea, porque es el director de Pueblos Sin Fronteras a nivel México. Pero hay otros actores arriba en esta cuestión también del complot y de la especulación. Se habla desde George Soros, ¿no? Con toda su fuerza de flujo financiero inyectando, ¿no? Entonces se puede hablar de muchos hilos desde donde se está jalando. Hoy por hoy, y quisiera, no sé si puedo compartir algo, déjenme ver si es posible. ¿Qué está haciendo Pueblos Sin Fronteras? Que ya lo dijo, que está Pueblos Sin Fronteras, está Movimiento Migrante Mesoamericano, ahí tenemos actores claves como Rubén Figueroa, inclusive la fundadora Marta Sánchez Soler, pero Pueblos Sin Fronteras con Irineo Mujica, que inclusive Irineo Mujica está ahorita cobijado por el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está promoviendo, pues es esto que ustedes pueden ver. Miren, aquí está en 2 idiomas, ¿no? 23 de octubre, o sea, ya a la vuelta de la esquina, gran caravana de migrantes hacia la Ciudad de México. Si quieres unirte, deberías solicitar tu amparo. Ya están moviéndose y ahora con asesoría legal y con una acción muy contundente que es el amparo, que no es cualquier cosa. Y entonces vienen y todos van a movilizarse y ya no los pueden, o sea, el discurso de su representante de Pueblos Sin Fronteras, que está, hay un grupo en Facebook que se llama Pueblos Unidos Migrantes, está diciendo que con el amparo, los agentes migratorios del INM no te pueden detener ni deportar. Lo que pueden hacer es exhortarte, porque pues desde luego los trámites de refugio han tardado cantidad de tiempo, han estado dándoles vueltas, están en un limbo, inclusive con el COVID, mucha gente que estaba en la frontera norte o en Estados Unidos fue deportada y tampoco podía volver a su lugar de origen porque estaban cerradas las fronteras. Entonces, como los trámites han quedado y no les dan cita, o sea, las citas no hay o van para largo. Entonces la gente necesita movilizarse porque es ante todo la cuestión de la satisfacción de esas necesidades y desde luego hay un cuerpo político que lo está empujando,
Y entonces el 23 de octubre, Gran Caravana, si quieres unirte, debes de solicitar tu amparo. O sea, aquel que no haya tenido el amparo, que desde luego te lo gestionan desde Pueblos Sin Fronteras, puedes unirte, ¿sí?, a esta nueva caravana. Dice, si no has solicitado tu amparo, tienes los 3 últimos días para tramitarlo. De octubre en el parque, de ahí va a salir, del Parque Bicentenario de Tapachula. Y bueno, el amparo es un ejemplo, este es un ejemplo de amparo, ¿no? Demanda de amparo. Y así como esos hay muchos, hay como 15 hojas de esas. O sea, donde están todos los nombres de los compañeros, compañeras que están migrando. Y es esto es el ejemplo donde lo que dice Iván es cierto. O sea, es un movimiento migrante con una afrenta política y es un movimiento migratorio que se está movilizando en términos de desplazamiento y movilidad humana, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y para ir cerrando también, para no ahondar mucho en tiempo, pues también tenemos actores como pues, los agentes de migratorios, Guardia Nacional, que ciertamente no están capacitados ni en derechos humanos, no tienen absolutamente nada de forma de todo es coercitivo, todo es, vamos, hasta periodistas se llevan entre las patas muchas veces, ¿no? Ya lo veíamos también, así como en la frontera sur yo les platicaba de esta discriminación, pues en el 2017 con los compañeros haitianos, un reflejo también de la xenofobia en la frontera norte en 2017. Y en la Ciudad de México, los pocos que están llegando a la Ciudad de México, el solo ir avanzando hacia el norte, pues hay una política antimigratoria de AMLO, que es la contención, el repliegue hacia, ¿sí? Digamos, el de contener todo flujo migratorio, porque desde luego hay un juego político con el vecino del norte. En el 2020 se organizó un coloquio que por aquí lo organizó junto con un equipo excelente, el doctor Abel Astorga, un coloquio sobre actualidad migratoria, no sé si recordarán, en 2020, y yo participé con una ponencia en el que estuve, pues dado que estábamos en tiempos de confinamiento y no se puede hacer gran trabajo de campo, al menos en forma presencial, hice etnografía virtual en grupos de WhatsApp. Estuve, yo que será 2 meses, en tiempos donde 2 meses en grupos de WhatsApp donde se estaban organizando las personas migrantes para emprender nuevas caravanas. Y entonces, no les miento, tan solo en esos 2 meses hubieron muchos intentos de, ahora sí ya salimos, y no se podía, ¿sí? Fue un privilegio, desde luego, estar en esos grupos de WhatsApp por la información, porque era vasta la información y desde luego sistematizarla fue todo un desafío, pero ahí es donde uno puede encontrar los discursos, las estrategias, las formas en las los diferentes nacionalidades que están ahí pujando. Desde luego había todo un tema de polleros, ¿no? De gente que quiere también ser parte de este mercado, pues, de la movilización, de lucrar también con ello. Y bueno, la Comar, que les digo, es un tema de crisis de refugio, la Comar no está dando cita, y ACNUR tampoco, bueno, ACNUR dentro de lo que cabe está haciendo lo suyo, desde luego, ¿no? Desde lo internacional. Pero bueno, si nos apelamos al derecho que siempre está en juego en el discurso de los derechos humanos, pues ahí está el libre tránsito, ¿no? Y entonces yo ahí lo dejaría porque estamos viendo que están pugnando y no hay citas ni para una tarjeta de residente, para una condición de refugio, de residente permanente me refiero, para un permiso de visitante por razones humanitarias. No hay citas para poder empezar gestiones como esas. Entonces, esa es la cuestión. Esta es la inconformidad, vaya, ¿no? Y cada vez se suman más poblaciones que vienen de Haití, de Centroamérica y demás. Y esto entonces es más, yo digo, una crisis de refugio más que una crisis migratoria. Y coincido con que tiene este doble rasero, ¿no? La afrenta política y la movilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues la verdad está muy interesante todo lo que nos comparten y para mí pues es una percepción sinceramente muy diferente de cómo es la migración y cómo ha evolucionado y continúa evolucionando, pues estos movimientos migratorios, al igual que los flujos y los asentamientos, al igual que la operatividad, como mencionaba Iván, pues de todo este fenómeno en torno a la migración, ¿no?
además que se ha ampliado pues la participación, o más invisibilizado, la participación de diversos actores, pues del gobierno, de las organizaciones, la sociedad cívica, y además la importancia del contexto histórico, pues que alimenta todas estas causas de la migración. Muchísimas gracias por sus participaciones y pues ahora sí vamos a dar paso a responder las preguntas que nos han estado dejando aquí en los comentarios. Entonces, primero comenzamos con las preguntas que le dejaron a Etol. Citlali Pérez pregunta, ¿cuál es la percepción de la violencia y vulnerabilidad en las movilizaciones? ¿Existe prevención o aviso ante esto? Perfecto, Becky. Aprovechando ante eso, me das un segundo porque quiero felicitar a los demás. Bueno, son cosas extraordinarias y comenzando con Virginia, yo la verdad me quedé con una pulguita atrás de orella así para decir, me encantaría yo hacer una comparación de los haitianos que están en Guadalajara con los haitianos que están aquí en Cascabel, que yo estoy haciendo ese trabajo y sería, wow, fenomenal. Y lo de Iván, quería decirte que la frase que yo anoté aquí, que es la caravana son un negocio humano de lucro muy sustantivo. Ese es un negocio eso es un negocio así, gigantesco, ¿sabe? Y te voy a confirmar eso a partir, no totalmente, pero a partir de las preguntas que hicimos acá en Brasil con los inmigrantes que están saliendo de aquí de Brasil. Y el otro es que llego, wow, ese es fenomenal lo que tú hablaste, todo lo que tú dijiste. Y de verdad, yo aquí me pongo a pensar que realmente cómo está haciendo todo eso. Sí, y el tiempo de la inmigración es algo que vas pasando por segundo. Cuando ves, aquí la Policía Federal está intentando haciendo para hacer relatorio por lo menos a cada 15 días. Hacían cada 3 meses. Pasaron a hacer cada mes, ahora está haciendo cada 15 días, porque es muy rápido todo eso. Y bueno, para responder la pregunta, quiero decir lo siguiente. Primero, es un negocio muy lucrativo, primero. Y segundo, la violencia existe la violencia, porque muchas veces así te vas a deparar con muchísimos inmigrantes que se pierden, por ejemplo, su pasaporte, son inmigrantes que no llegan al destino. No teníamos unos 3 o 4 casos en Río de Janeiro, donde que había una familia enterita de madre y de 2 hijas que salieron para México y no volvieron, no llegaron a México. Entonces, eso está siendo muy común, muy común. Y ahorita yo estaba hablando con Malco también, saliendo de la frontera aquí para ir de Bolivia y de Bolivia para atravesar hasta Perú, para seguir el camino. Ese es sumamente peligroso. Es algo que no deseo a nadie. Entonces, cuando preguntamos aquí a los inmigrantes que están aquí, por ejemplo, ¿cuánto que es el valor que necesitan para hacer un viaje salir de aquí de Brasil, de Cascabel, por ejemplo, para atravesar de Bolivia, de Perú y hacer todo eso, o para pegar de Paraguay, para pasar a la Argentina, para intentar atravesar todo eso? Se cuestan en media de $8,000, que son prácticamente 30-35 mil reales aquí. Cuando le pregunta del tiempo, la mayoría responde más o menos de 1 mes a 3 meses de viaje en este trabajo que estamos haciendo. Y el otro le pregunta cómo está la organización. Se organizan con grupos de WhatsApp. Hay personas de Estados Unidos que están metidos en eso. No son solamente, por ejemplo, solamente brasileños y todo. Y lo que Iván estaba diciendo más temprano es que existe, por ejemplo, hasta los brasileños están saliendo de aquí también, están haciendo el mismo camino de movilidad junto con haitianos y venezolanos para ir a Estados Unidos. Entonces, ese es un negocio, es algo así, es muy difícil de explicar y es sumamente triste, ¿sabes? Entonces, espero que pueda responderte más o menos así, pero sí, no existe así de prevención ni nada, se van.
se van, se jogan y se va donde sea, como sea. Muchas gracias, Etol. Otra de las preguntas que nos hace aquí Jonathan Montero es, ¿cómo es y sigue siendo la situación de los migrantes haitianos hacia República Dominicana? Se sabe que durante un tiempo fue un destino migratorio importante para la gente de Haití ir hacia República Dominicana. En función de lo que comentas tú, ¿cómo ha ido cambiando, teniendo en cuenta estos nuevos destinos migratorios que señalas? Prácticamente no cambia nada, porque así, claro, en la pandemia cambió bastante. Por ejemplo, yo tengo familia de los dos lados, de Haití y República Dominicana. Entonces, de punto de vista personal, no ha cambiado nada, pero de punto de vista de investigación, ha cambiado muchísimo, porque nosotros llamamos a un trabajo que tengo aquí de inclusión social que hacemos, lo llamamos inmigrante hotelero y inmigrante de caña de azúcar. ¿Por qué? Explico los dos. ¿Por qué? Inmigrantes hoteleros son los inmigrantes que salen de Haití, que van directamente para trabajar en República Dominicana porque hablan francés, inglés y otro idioma. Los inmigrantes de caña de azúcar porque hay la economía de República Dominicana, hay una parte importante del PBI que es movida a producción de azúcar y de caña. Entonces, quien necesita que trabajen los batalles son los haitianos. Los dominicanos casi no trabajan en eso. Entonces, se resume en dos partes. Y los inmigrantes el número de inmigrantes que se encuentran en República Dominicana hoy está aproximadamente de 500,000 y de 580,000 y poco, más o menos, 580,000. Última vez que veo que era más o menos esa fecha, ese número. Y ese número casi 80% son haitianos. Entonces, prácticamente en ese punto no vas a cambiar muchas cosas. Lo que vas a cambiar un poco es la deportación, que siempre cambia. En cada gobierno cambia. Por ejemplo, el gobierno de Hipólito cambia. Gobierno de Leonardo Fernández cambia. Entonces, en cada gobierno vas a cambiar un poco eso. Pero es algo, ese dos puntos de inmigración difícilmente se cambia cuando se trata de República Dominicana y Haití, lamentablemente. Muchas gracias, Etol. Otra de las preguntas que va dirigida a Iván Zambrano es por parte de Perla y pregunta, ¿cuál es su interpretación de los recientes desencuentros del gobierno denominado de la 4T con las organizaciones de la sociedad cívica? Pues puede ser que se haya profundizado, pero realmente más que contra un proyecto es hacia con el concepto mismo de Estado-Nación. Constantemente se está poniendo en cuestión cuando se alude a todas estas narrativas de el gobierno mundial de fronteras o el sistema mundial de fronteras. Lo que se quieren poner en cuestión son los conceptos clásicos que estructuraban la noción de los Estados-nación soberanos como concepto imperante dentro de la realidad sociopolítica de un país, ¿no? Y estos conceptos se pretende vulnerarlos a partir de la primacía de los derechos humanos, es decir, la defensa de los derechos humanos va más allá o tiene mayor valor o legitima ir en contra de la soberanía de los Estados-nación. Y hay que entender los derechos humanos como ideales loables a los que hay que aspirar, pero también como principio axiológico de la política exterior norteamericana, porque al final de cuentas, este tipo de organizaciones no podrían actuar no solo sin el financiamiento que reciben por parte de estas fundaciones filantrópicas como la Fundación Ford, la Rockefeller, la Open Society, que en el libro de Olga Lassin pues se verifican muy bien este tipo de organizaciones y la agenda que tienen
Es evidente en su libro de esta autora, ¿no? Entonces, es lo que se pone en cuestión, más no pueden operar sin el apoyo mediático, institucional de los estados, a final de cuentas, porque recordemos que es un programa que se impulsó desde la Comisión Trilateral, donde estaba pues Estados Unidos, Japón y en ese entonces todavía era la Unión Europea, pero como los europeos. No recuerdo ahorita el concepto, la Comunidad Europea. Estaban integrados y son los que impulsan esta organización precisamente porque ya Estados Unidos se preparaba para tomar el papel del hegemón global. Entonces, a partir de eso se estructura toda una política exterior operada a partir de este tercer sector, el llamado las organizaciones civiles, y pues desde su nacimiento, desde su génesis, en su programática está inserto cuestionar el Estado-nación soberano como principio imperante de la realidad sociopolítica del país, ¿no? Precisamente una de las estrategias es cuestionar la acción de contención o represión de los gobiernos y pues sí, ¿no? Es desagradable por lo que pasan los migrantes, pero desde una perspectiva humanitaria. Pero pues muy a pesar de mis quereres, la realidad no solo se estructura a partir de un enfoque humanitario de la realidad, sino que incluso el tema migratorio en este caso, desde Estados Unidos, al menos desde el 2004, es operado por el Departamento de la Seguridad del Hogar, ¿no? El Homeland Security. Es un tema de seguridad nacional, pues, y nosotros podemos criticarlo, estar en contra, etcétera, pero no podemos negar que es el principio operativo en términos institucionales de Estados Unidos y de México, sobre todo a partir del concepto de seguridad hemisférica. Se empatan las programáticas en temas de seguridad, y pues lo de México y que actualmente el gobierno de Andrés Manuel utiliza la Guardia Nacional, pues no es Andrés Manuel, en realidad desde Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, se ha avanzado en esta política de securitización de la migración, pero pues por un acuerdo estructural desde Estados Unidos. En ese sentido, conceptos o nociones como el concepto migratorio meso norteamericano, pues ¿dónde dejas a México? Pues, ¿o cuál meso? Hasta donde yo me quedé, el Plan Pueblo Panamá o el Plan Mesoamérica como proyecto estructural no se echó a andar. Por ahí hay otras alianzas. Entonces es un poco lo que opera en esas confrontaciones discursivas y operativas, porque los encerraron, ¿no? Es decir, Arimea Mujica, cuando estaban en plena mesa de negociación en 2019, donde Trump les dice, si no contienen las caravanas, les aplico un arancel, el 5 de junio, para pronto ya estaba Marcelo Ebrard negociando, y el mismo 5 de junio, con una diferencia de 2 horas, detuvieron a Ireneo Mujica en Chihuahua, y se me fue el nombre, creo que Benítez, de Movimiento Migratorio Mesoamericano en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje da esto? El Estado mexicano tiene la situación bajo control. Y eso opera un concepto de seguridad nacional, contrario al humanitario. A final de cuentas son dos enfoques que entran en contradicción, en oposición. Muchas gracias, Iván. Otra de las preguntas que va dirigida a ti es de Citlali Pérez y pregunta, ¿cómo se podría estimar el costo de la caravana, en especial de la logística? ¿Cómo el costo? ¿En qué sentido? ¿Político, económico? ¿O costo de quién, para quién, contra quién? No, ¿Cómo? económico. Económico. Sí. Pues ahora sí que eso implicaría acceder a las cuentas bancarias, ¿no?, de los principales operarios, ver cómo funciona, cómo se involucran in situ, ¿no?, los migrantes con estos operadores de las caravanas, y pues realmente es difícil acceder
a sus cuentas bancarias o su estado de cuenta, por ende no sé qué tan costoso sea, porque tampoco transparentan las organizaciones en todo caso, como Pueblos Sin Fronteras, cuánto de las donaciones que les llegan, etcétera, se invierten pues para pagarle a los activistas profesionales, porque pues, son activistas profesionales, no son cualquier persona. Es decir, Iranía Mujica desde el 2011 se ha integrado al movimiento migratorio mesoamericano. Bartolo Fuentes está ligado al grupo COFAMIPRO desde el 2000, etcétera. No sé ni cuánto les pagan ni nada, entonces en eso quedaría de ver. Lo que sí es un hecho es que la operatividad de estas tipo de movilizaciones está dado, sustentado en las organizaciones de la sociedad cívica. Yo recurro al método de la rearticulación histórica para dar cuenta de ello. Y en todo caso, si hablamos de costo, es el costo político y el costo humano. El costo humano, o quien lleva de perder en todo este caso, es el migrante. Porque huelga decir que pues entonces no serían caravanas de migrantes, sino con migrantes, ¿no? Entonces quien la lleva de perder son los migrantes, porque son los que están siendo asusados por estas organizaciones, pese que hay un esquema claro de contención y represión como el que se registró el 12 de octubre del 2019, cuando el gobierno mexicano, por todas sus instituciones, planteó que las caravanas iban a contener, y aún así Irineo Mujica fundó algo que se llamó el Comité de Africanos, que los hizo pues salirse de la estación siglo XXI con la intención de emigrar, y pues las circunstancias políticas no dan para ello, y es obvio que una persona como Irineo Mujica con su preparación lo sabe, pero aún así se asusaron estas caravanas. El por qué no lo sé. Lo que sí es que los migrantes siempre se llevan el verdadero costo de este tipo de movilizaciones, y lo redituable en todo caso es para la sociedad cívica, porque ni el gobierno gana, el Estado es golpeado mediáticamente por reprimir, etcétera, como la última movilización, que no es caravana, las caravanas son transnacionales. Cuando salen de los centros migratorios en México, dice que para migrar a Estados Unidos esas no son caravanas, pese a que los periodistas o algunos periodistas lo digan, ¿no? Ese es otro elemento que en todo caso tiene como particularidad afín, que son las organizaciones cívicas los que lo sustentan. En este caso, el costo político es tanto para el Estado gobierno como para los migrantes, y pues ahora sí quien sale ganando es la sociedad cívica, tanto a partir del mercado del dolor, ¿no? Aumentan las donaciones o se legitima su actividad humanitaria, y como por otra parte, pues se legitima su papel de defensa de los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro, y esta va dirigida a todos y todas. ¿Están de acuerdo o no, y por qué, con la afirmación de la investigadora Guadalupe Correa Cabrera de que las caravanas migrantes, lejos de satisfacer necesidades de las personas migrantes, en realidad terminan perjudicándolas, dada su consigna de confrontación con el Estado? No sé quién guste comenzar a responder. Pues yo un poco ya contesté eso, ¿no? Eso iba a decir que Iván iba en ese camino. Y ya se contestó en realidad. Sí. Ok, no sé si hay algún otro comentario o respuesta respecto a esta pregunta o alguna otra. Bueno, también no hay que quitar el punto, la vista que se dice pues que las caravanas por esta visibilidad, o sea, el cuerpo migrante que compone una caravana con esta visibilidad mediática pues va más seguro. Pero si nosotros seguimos el rastro de las noticias, vemos que siguen habiendo masacres. Claro, no tan mediática como la de San Fernando, Tamaulipas en 2010, pero siguen habiendo masacres de migrantes porque son objeto del negocio lucrativo de la delincuencia organizada. ¿Sí? Estamos hablando de la extorsión, de la trata de personas, de
de todo lo que te imagines que pueden hacer con todo un mercado pues, de migrantes, ¿no? Entonces, también no hay que pensar que en esta idea romantizada de la caravana como, ay, es que están empoderados al migrante, la visibilidad mediática los acuerpa y van protegidos. Hay que distinguir también que aún así individualmente se siguen migrando, inclusive porque ya antes se decía, bueno, es que a la caravana no la tocan, ya las están tocando. ¿Sí? La caravana no la toca el Estado, ya las están tocando. Antes por eso es que se migraba como este término clandestino, ¿no? O sea, que burlando, sorteando los caminos, donde el punto ciego, cruzando por el punto ciego. Ahora ni una ni otra te asegura que vas a llegar bien y seguro a la frontera norte o a cualquier destino que quieras poner en tu mente, ¿no? Creo, para simplemente adicionar un poco, no sé si ustedes ya había visto, pero bueno, el mes pasado usted tenía una situación bien difícil, por ejemplo, en Texas, con las policías, por ejemplo, que estaban chicoteando los haitianos, por ejemplo. Y eso acaba complicando hasta mismo con el gobierno de Biden. No sé si ustedes están poniendo las noticias, pero bueno, el gobierno demócrata, por ejemplo, está con ahora dificultad, tiene que explicar eso y no logra explicar, porque esa es una situación bien difícil. Y otro, para responder esa pregunta, yo diría depende, porque si llega a Estados Unidos, llega bien, trabaja bien y logra dinero y hace todo lo que tiene que hacer y después está bien de la vida, quizás puede ser una respuesta positiva. Pero para quien no llega, para quien pasó por dificultades, como está diciendo Iván, un costo político, por ejemplo, de todo eso, depende cómo analizamos esa pregunta. Creo que es una pregunta realmente difícil con todo eso. A mí me gustaría sumar un poco al respecto, y es que si bien este romanticismo del movimiento acuerpado y la transgresión al Estado, ¿no? De repente nos creó esta idea de que todos llegan a la frontera, ¿no? Siguiendo con la idea de que todos van para allá, y lo cierto es que también tenemos que tomar en cuenta que hay redes que ya se han venido extendiendo en México de centroamericanos refugiados de la primera generación, ¿no? Particularmente guatemaltecos y salvadoreños, y esos también están siendo tal vez como un tipo de ancla que están apoyando a que haya estos nuevos estadios y asentamientos, pero la otra es que esos que llegan, o sea, de los 7,000 que se hablaban en frontera en algunas de las caravanas, ¿cuántos llegaron a la frontera norte? Y además de que, contestando un poco a lo que decía esta pregunta de Alejandro, pues yo creo que los expone totalmente, porque no llegan en el grupo unido como aparentemente han venido recorriendo el país, ¿no? Sino que más bien ya llegan solos o en grupos pequeños, y eso los pone en muchísimo más riesgo, ¿no? Y esta visibilidad que en un inicio pretendió ser positiva para erradicar la violencia y el tránsito inseguro, pues se vuelve un cuchillo de doble filo que termina perjudicándolos. Y aquí me gustaría señalar algo que está pasando en frontera y que seguramente más de algunos ya han estado escuchando, es este tipo de coyotaje forzado, en donde en la frontera norte los mismos zetas los están cooptando, están pidiendo rescate, y una vez que se paga el rescate los están cruzando. Y los cruzan de manera exitosa además, ¿no? Llegan a Nuevo Laredo y ahí los dejan, ¿no? Claro, la otra parte que no, los destinos son inciertos, ¿no? Pero finalmente hay un grueso de población que sí tiene red o que tiene al menos conocidos y que están pagando los rescates, pero a la par los están cruzando. Entonces, por ahí, esta industria de la migración de la que hablaba Sox justamente, pues está dando cuenta de la diversificación del migrante como una mercancía, ¿no? Y ahí vemos otra forma, ¿no? El crimen organizado está forzando a través de los secuestros, los cruces, ¿no? Porque bueno, como ya la ruta del Golfo cambió, de hecho, justamente se mueve en gran medida por todas estas afrentas y violencia que existía, pero entonces ellos también se han venido recorriendo. Y algo que me decía por ahí recientemente uno de estos chicos que vivió una experiencia en Nuevo Laredo, es como, por ejemplo, en Nuevo Laredo, donde hay un punto de cruce,
no hay, no hay presencia ni de agentes migratorios de México, ni organizaciones civiles. Dice, tú cruzas el puente Nuevo Laredo porque te estás cruzando de Estados Unidos a México porque te están regresando, y ahí abajo están las camionetas negras esperando ya para subirte porque luego te llevan a las casas de colores, ¿no? Y no solo habla de Zetas, sino habla de los norestes, ¿no? También ver cómo se están involucrando nuevos agentes, pues que están lucrando con estas vidas finalmente. Muchas gracias, Virginia, también por tu participación. Pues me parece que no hay otra pregunta o comentario acá en el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna. Ok, creo que eso es todo por lo que veo del espacio de preguntas y respuestas. Ok, entonces, pues muchísimas gracias a las y los participantes que nos estuvieron acompañando y compartiendo pues su conocimiento en esta sesión sobre migración, caravanas y movilización social. La verdad es que pues personalmente me voy con una pues idea muy diferente y pues más abierta respecto a este fenómeno. Y pues igualmente aquí hay muchos comentarios de agradecimiento, muchos saludos por parte de los asistentes y pues felicitaciones, ¿no? De todo lo que se ha aprendido, a los ponentes y pues también a los organizadores de este seminario. Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Aprendimos demasiado. Para no dejar fuera ninguno, agradezco a todos en general y justamente también a quien nos ayudó, ¿no? El día de hoy a moderar esto, Aneki Hernández. Muchas gracias por participar con nosotros. La próxima sesión del seminario es muy probable que sea un debate sobre justamente la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, a partir de hoy suena sugerente empezar a discutir sobre movilización social, movimientos ciudadanos y sobre todo lo que se puede entender sobre sociedad civil organizada o sociedad cívica, ¿no? Que el concepto también puede ser por sí mismo muy, muy polémico y puede dar también varias aristas para la investigación y para el debate. Fuerte abrazo para todas, les esperamos aquí, les llegará un correo electrónico con las indicaciones para la próxima sesión y con los ponentes. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Gracias A todos. Que estén Luego. bien. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Abrazo a todos. Buena tarde. Cuídense mucho. Buenas tardes. Hasta luego. Cuídense mucho. Cámara, Oscar. Gracias. Bye. Gracias, Alejandro. Adiós, Maricruz. Cuídense mucho.